Durante siglos, la explicación del universo estuvo concentrada en textos antiguos, autoridades religiosas y tradiciones heredadas. En el corazón de Europa, la verdad no era algo que se descubriera, sino algo que se recibía. Cuestionar no era un ejercicio intelectual, sino un riesgo existencial. El cosmos no se investigaba y se aceptaba. El mundo medieval se sostenía sobre una visión geocéntrica, heredada de Aristóteles y Ptolomeo, donde la Tierra era el centro inmóvil de toda la creación. Esta cosmovisión no era solo una teoría astronómica, era el pilar de una estructura teológica, filosófica y social. Cada planeta, cada estrella, cada movimiento celeste tenía un propósito divino, y la humanidad ocupaba un lugar privilegiado en este orden sagrado. La autoridad de la Iglesia era el árbitro supremo de la verdad. El conocimiento se transmitía de generación en generación, cimentado en la fe y la tradición, no en la evidencia empírica. La idea de que un individuo pudiera descubrir una nueva verdad sobre el universo, una verdad que contradijera siglos de doctrina, era simplemente impensable, una herejía en su misma concepción. El mundo era un libro ya escrito, y solo a unos pocos se les permitía interpretarlo. Pero a finales del siglo XVI, algo cambió. Un nuevo espíritu comenzó a recorrer Europa, silencioso pero imparable. Por primera vez, la naturaleza empezó a ser interrogada directamente, no mediante dogmas, sino a través de la observación, el cálculo y la experimentación. Era el Renacimiento, un despertar cultural que redescubrió el pensamiento crítico de la antigüedad y lo proyectó hacia el futuro. Artistas, filósofos y eruditos volvieron su mirada hacia el ser humano y el mundo natural, buscando respuestas no solo en los textos sagrados, sino en la realidad tangible. Las matemáticas, antes una disciplina abstracta, emergieron como el lenguaje secreto del universo, la clave para descifrar sus patrones y movimientos. Figuras como Copérnico propusieron, tímidamente, un modelo heliocéntrico, donde el Sol, y no la Tierra, ocupaba el centro. Aunque su obra fue mayormente teórica y circuló en círculos reducidos, sembró una semilla de duda. Esta fue una ruptura silenciosa, un cambio de paradigma que se gestaba bajo la superficie del orden establecido, preparando el escenario para el gran conflicto que estaba por venir. En este mundo en transformación, nació un hombre destinado a cambiarlo todo, Galileo Galilei. Galileo no inventó el telescopio, hizo algo mucho más peligroso. Lo perfeccionó, lo apuntó al cielo y se atrevió a tomar en serio lo que vio. Noche tras noche, desde su observatorio en Padua, Galileo desveló un cosmos que nadie había imaginado. Sus observaciones de la Luna revelaron una superficie imperfecta, llena de montañas y valles, similar a la Tierra, destrozando la idea aristotélica de los cuerpos celestes perfectos y etéreos. Al dirigir su telescopio hacia Júpiter, descubrió 4 lunas orbitando a su alrededor, una prueba irrefutable de que no todo en el universo giraba en torno a la Tierra. Quizás su hallazgo más demoledor fueron las fases de Venus, que solo podían explicarse si este planeta giraba alrededor del Sol, no de la Tierra. Cada descubrimiento era un clavo más en el ataúd del modelo geocéntrico. Galileo no solo estaba observando estrellas, estaba acumulando pruebas. Su cielo imperfecto era una herejía científica, una confirmación empírica y directa del modelo heliocéntrico de Copérnico. Y a diferencia de su predecesor, Galileo no estaba dispuesto a presentar sus hallazgos como una simple hipótesis matemática. Estaba convencido de que había descubierto la verdad. El problema no era solo astronómico. Si Galileo tenía razón, siglos de interpretación del mundo, de la filosofía y de las propias escrituras, estarían equivocados, y con ello, se tambalearía la propia estructura de la autoridad. Lo que comenzó como un debate científico pronto se transformó en una lucha de poder. Para la Iglesia, la Biblia no era un texto sujeto a interpretación frente a la evidencia física, era la palabra literal de Dios. Afirmar que la Tierra se movía contradecía pasajes que hablaban de un sol que se detiene. El conflicto no era entre ciencia y fe, sino entre la evidencia observable y la autoridad institucional que se negaba a ceder su monopolio sobre la verdad. El conocimiento se había convertido en una amenaza política. La duda,
esa herramienta fundamental del pensamiento científico, era vista como un agente corrosivo que podía disolver el orden social y la obediencia de los fieles. Galileo intentó argumentar que la ciencia y la religión no eran incompatibles, que ambas eran caminos hacia la verdad, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La institución no temía a los planetas, temía al precedente que sentaría un hombre que, armado solo con un telescopio y su razón, se atrevía a desafiar la doctrina oficial. En este clima de tensión creciente, entró en escena el brazo más temido de la Iglesia, la Santa Inquisición. La Inquisición no era solo un tribunal religioso, era un sofisticado sistema de vigilancia intelectual, un mecanismo diseñado para mantener la pureza doctrinal y el control social. Su objetivo no era debatir ideas, sino impedir que circularan. Operaba a través de la denuncia, el secreto y el miedo, creando una atmósfera en la que el simple hecho de poseer un libro prohibido o expresar una opinión disidente podía llevar a un individuo a la cárcel, la tortura o la hoguera. Este sistema de control no era exclusivo del caso de Galileo. Existe un paralelismo directo con la persecución de otros pensadores y de forma más amplia con el clima intelectual de la Casa de Brujas, donde el conocimiento popular, la curación natural y cualquier desviación de la norma eran vistos como obra del diablo. En ambos casos, se buscaba erradicar la autonomía del pensamiento, ya fuera científico o popular, y reforzar una única visión del mundo. El miedo era la herramienta más eficaz para garantizar la estabilidad. La Inquisición entendía perfectamente que para controlar a las masas, primero había que controlar las mentes de quienes pensaban por sí mismos. Finalmente, en 1633, Galileo, ya un anciano de casi 70 años, fue convocado a Roma para enfrentar su juicio. Ante el tribunal, no fue confrontado con argumentos científicos ni con observaciones astronómicas que refutaran las suyas. No hubo un debate entre eruditos. Fue confrontado con la autoridad desnuda. Se le acusó de herejía por sostener y enseñar que la tierra se movía. Los jueces no buscaron la verdad, buscaron la sumisión. La evidencia observable fue sustituida por la exigencia de obediencia. Amenazado con la tortura, con su espíritu quebrantado, Galileo se vio forzado a abjurar públicamente de sus ideas. De rodillas, tuvo que declarar que la teoría heliocéntrica era falsa, una mentira que él mismo había ayudado a construir. Fue una de las escenas más trágicas de la historia del conocimiento. El hombre que había revelado un nuevo universo fue obligado a negar lo que sus propios ojos habían visto. Su condena fue la prisión perpetua, conmutada luego por arresto domiciliario de por vida. La ciencia, por un momento, fue silenciada, pero el eco de esa sentencia resonaría por toda Europa. Galileo fue silenciado, pero la razón no. El juicio tuvo el efecto contrario al deseado por sus acusadores. En lugar de aplastar la nueva ciencia, la convirtió en un símbolo de resistencia contra el dogmatismo. El método científico, basado en la observación, la experimentación y la validación matemática, había sido inaugurado de forma dramática y pública. Ya no había marcha atrás. La brutalidad del juicio dejó clara la necesidad de separar la investigación de la naturaleza del control teológico. El caso de Galileo fue una inspiración directa para la siguiente generación de gigantes intelectuales. René Descartes, en Francia, al enterarse de la condena, decidió no publicar su propio tratado sobre el universo, pero sentó las bases filosóficas de la razón moderna. Isaac Newton, en Inglaterra, tomaría el relevo de Galileo, unificando la física terrestre y celeste bajo leyes matemáticas universales, y completando la revolución que Galileo había comenzado. La ciencia comenzó a forjarse como una práctica autónoma, con sus propias reglas, métodos y comunidad, libre de la tutela dogmática. Paradójicamente, al intentar destruirla, la Inquisición la había hecho más fuerte y necesaria que nunca. El juicio de Galileo no pertenece solo al pasado. Su historia resuena con una fuerza sorprendente cada vez que el pensamiento crítico es visto como una amenaza, cada vez que la evidencia es ignorada en favor de la ideología y cada vez que la autoridad exige obediencia ciega en lugar de fomentar el debate. El conflicto entre la ciencia y el poder político no terminó en el siglo XVII. Sigue vivo en los debates sobre el cambio climático,
la salud pública y la educación. El legado de Galileo es la conquista histórica de la libertad intelectual, el derecho a investigar el mundo sin miedo a represalias. Este conflicto aún importa porque nos recuerda que el conocimiento no es un regalo que se recibe, sino una meta que se conquista, a menudo con gran sacrificio. La ciencia no es solo un conjunto de hechos, es un método, una actitud ante el mundo basada en la curiosidad, la humildad y, sobre todo, la honestidad intelectual. La historia de Galileo no trata solo de astronomía, planetas y estrellas, trata del derecho a preguntar, del coraje de mirar el mundo con nuestros propios ojos y confiar en lo que vemos, incluso si eso contradice todo lo que nos han enseñado. Es la historia del nacimiento de la mente moderna, una mente que se atreve a dudar, a explorar y a buscar la verdad, sin importar a dónde la lleve. Si este documental amplió tu visión sobre la historia de la ciencia y la razón, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal para más contenidos profundos como este. Gracias por acompañarnos en este viaje.